Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente un día más al programa eh, Sabiduría para la Familia, que también lo estamos transmitiendo para la iglesia, Palabra y Poder, y para aquellos que nos están escuchando en diferentes lugares y en diferentes casas. Sean bendecidos desde este lugar. Declaramos en el nombre de Jesús que esta mañana usted recibe esta palabra con un entendimiento amplio, con un entendimiento fresco. Sí, declaro que usted es una tierra buena, un corazón fértil para recibir esta palabra que está trayendo transformación, cambio para cada una de las familias. Y en este día quiero declarar una palabra en especial. Por favor, quiero pedirle que cierre sus ojos ahí donde ustedes están. Cierre sus ojos y póngase su mano derecha en su frente y escuche este decreto, esta declaración sobre su vida. Padre Celestial, yo declaro y proclamo ahora mismo, Señor, que toda palabra, toda semilla que viene del Espíritu Santo es ahora mismo engendrada, es sembrada, Señor, en las vidas de cada uno de los hijos y de las hijas que nos están escuchando. Padre, ahora mismo declaro, Señor, que toda palabra produce un arrepentimiento, produce, Señor, un remover en sus corazones, produce, Padre Celestial, un entendimiento fresco, Señor, y declaramos, Padre, que todo esto que va a ser ministrado en este día, oh Rey de Gloria, reformará, Señor, verdaderamente y genuinamente sus familias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bien, ahí donde usted está, tome asiento y permítame en este momento darle el tema. El tema que tenemos hoy día para ministrar es reformando la familia, ¿sí? Yo podría decir también reformando el gobierno de la familia, pero el tema es reformando la familia. Eh, y tenemos hoy como un objetivo en esta palabra establecer en nuestros hogares leyes justas contra lo injusto que se ha venido practicando durante todo el tiempo de nuestra familia. Una de las cosas que nos han sido revelados en estos días es que para establecer un gobierno, escúcheme esto, para establecer un gobierno en su casa, lo hacemos desde un lugar, y ese lugar es el altar familiar. El día de ayer viernes, el día viernes, estuve ministrando sobre la importancia y qué es el altar familiar. Y decíamos que el altar es un portal, es un lugar desde donde percibimos la voz de Dios, desde donde presentamos ofrendas y sacrificio. Es un lugar que se abre a lo espiritual, y desde ese lugar nosotros clamamos, buscamos la presencia, buscamos reconciliarnos, buscamos el perdón y obtenemos palabra para que la justicia de Dios se pueda establecer en las casas. Una de las cosas que hemos entendido es que cuando un altar de Dios se levanta en una casa, en un altar familiar se levanta en una casa, es necesario que se establezcan leyes. Yo quiero que usted me entienda bien esto. Cuando hablamos de leyes espirituales, el día de ayer le daba las cuatro formas o en qué está compuesta la ley. Hablábamos de una ley divina, que el dador de esa ley es Dios. Hablábamos de una ley moral, el dador de esa ley es el esposo o el padre de familia. Hablábamos de una ley civil, que el dador es el presidente o las autoridades pertinentes. Y hablábamos de una ley eclesiástica, que es el pastor y que también tiene leyes en la iglesia. Entonces, la ley está compuesta, vamos a hacer un cuadro así, vamos a compartir en cuatro formas o cuatro segmentos o cuatro círculos de influencia. Y una de las cosas que es importante entender es que cada uno de los que damos las leyes o establecemos leyes distintas, nos movemos en un círculo o en un ámbito de influencia, ¿sí? Y cada uno de nosotros tenemos como que un hábito, un metrón de influencia donde ejercemos autoridad, y donde ejercemos autoridad, quiero que usted escuche esto, tiene que haber leyes, ¿sí? Si solamente levantamos un altar familiar o una reunión familiar donde leemos la Biblia, donde aprendemos algo de la Biblia,
pero no estamos estableciendo leyes en nuestra casa, leyes justas, leyes correctas, leyes que traigan protección a la familia, entonces verdaderamente no estamos estableciendo el reino de Dios. Solamente es un lugar donde hablamos de las cosas de Dios o hablamos de la Biblia, pero recordemos que un trono, donde hay un trono, hay leyes, hay ofrendas, hay sacrificio, hay un lugar desde donde nosotros nos comenzamos a conectar. Entonces quiero hablarle de esto y lo voy a hacer de esta manera. En todas las casas hay una forma de gobierno que no es el gobierno de Dios, es un gobierno caído, es una antiforma de gobierno. Y esta antiforma de gobierno tiene dos extremos. Creo que usted tome atención de esto. Hay muchos hogares, en todos los hogares que no tienen reino, la forma de gobernar está basada en dos extremos. Por un lado tenemos el extremo de la conformidad, donde realmente nadie da leyes, nadie toma realmente la batuta de la autoridad, donde cada uno hace lo que le place. Y ese es un lugar donde hay anarquía. Cuando en un lugar se vive la anarquía, cada quien hace lo que le viene en gana, cada quien hace lo que le parece, cada quien hace lo que su corazón quiere hacer, mas sin embargo no hay un orden, porque el orden está basado en leyes que nosotros establecemos. Entonces yo he estado en lugares, en casas, donde realmente se siente que no hay una presencia de autoridad, donde todo mundo hace lo que bien le parece. Entonces es un grupo de personas, escúcheme, esto es un grupo de personas de nuestra sociedad que pertenecen a un ámbito donde se vive y se experimenta la anarquía. Y personas que tienen este concepto, cuando llegan a tener una familia, imparten eso en la familia, y estas familias viven de anarquía en anarquía, de generación en generación, y no logran de ninguna manera fortalecerse en una ley y establecer un gobierno bien fijo en sus casas. Por el otro lado tenemos el otro extremo, que es el extremo del autoritarismo, el extremo de gobernar a la fuerza, y donde miramos los continuos castigos, donde miramos cómo el dador de esa ley en sus hogares lo hace de una manera déspota, lo hace traspasando a quien sea, pasa por encima de los derechos del resto. Entonces es un tipo de gobierno, quiero que escuche esto, eso es un tipo de gobierno autoritario. Entonces tanto el gobierno que es conforme como el gobierno que es autoritario, ambos habitan en un extremo diferente de lo que se debe de conformar como un gobierno auténtico. Ahora, por cuanto nosotros no conocemos las leyes genuinas o las leyes que deberían de regir una familia, hoy yo le he escrito 8 leyes que considero que son las leyes primordiales que se deben de establecer en una familia. Si usted tiene ahí un cuaderno, un esfero, tome nota, porque en esta semana que viene voy a estar hablando ya personalmente de cada una de estas leyes, pero hoy lo voy a hablarlo rápidamente. Vamos a pasarlo rápidamente para poder tener un orden de secuencia y saber cuáles son las primeras leyes que tienen que establecerse en su familia. Y lo primero que se debe hacer una vez que ya tenemos un altar familiar es en esa casa honrar a Dios. Qué importante es honrar a Dios, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de honrar a Dios, es darle a Dios el primer lugar en la familia, es darle a Dios el primer lugar en nuestro dinero, en nuestro tiempo, es tener reverencia ante el Señor, es tener una santidad. Eso significa honrar a Dios, es hacer las cosas en el secreto como si estuviera en público. Una persona que honra a Dios sabe y está consciente que Dios está, los ojos de Dios están pendientes sobre esa persona. Entonces, honrar a Dios significa guardar mi vida de santidad, guardar una vida de integridad y de justicia, aun cuando no hay nadie humano que me pueda estar mirando. Eso es honrar a Dios. Honrar a Dios es producir al Señor agrado en su corazón, ¿ya? Tenemos la ley número 2, que es honrar a nuestros padres. Entonces estamos hablando de que en un altar familiar se deben de ir estableciendo todas estas cosas. Vamos a decirle no a la irreverencia, vamos a decirle no a lo inmundo, vamos a decirle no a lo profano, vamos a fomentar la relación con Dios. Esa es la primera ley que se debe de establecer en un altar familiar. Tenemos la segunda ley, que es
honrar a los padres. Dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre para que todo lo que hagas te vaya bien, para que sean largos tus días sobre la tierra. Dice la Escritura que este es el primer mandamiento con promesa. Entonces, el segundo mandamiento, la segunda ley, es alinearme con mis padres a fin de no ofenderlos, a fin de ayudarlos, a fin de someterme a su autoridad. La Biblia habla de esto de una forma interesante. De los 10 mandamientos, 4 de ellos están basados en honrar a Dios. Y el siguiente mandamiento está basado en honrar a los padres, que representan nuestras autoridades. Y luego, abajo, es guardar y proteger y nunca atentar contra los derechos de mi prójimo. Eso es el orden que Dios estableció para el pueblo de Israel, para que ellos guardaran los mandamientos de Dios. Y hoy nosotros estamos aquí guardando las leyes de Dios. Entonces, primera ley, honra a Dios. Segunda ley, honra a tus padres. Tercera ley dice proteger los derechos individuales de la familia. Yo creo que todos nosotros tenemos en la casa obligaciones y tenemos beneficios. El padre de la casa tiene obligaciones y tiene beneficios. La madre de la casa tiene obligaciones y tiene beneficios. Los hijos de la casa tienen obligaciones y tienen beneficios. Y es justo proteger sus derechos. Así que los jóvenes deben de proteger los derechos de sus padres y los padres deben de proteger los derechos de sus hijos. Muchas veces cuando se da en un país las famosas revoluciones o huelgas o protestas que se levantan contra el gobierno, es porque en muchos momentos se han vulnerado los derechos de las personas, los derechos. Entonces, cuando ya no aguantan más en esa ira, se levantan contra la autoridad, se levantan contra el gobierno y comienzan a levantar huelga. Y es exactamente lo mismo que sucede en la casa. Cuando nosotros violentamos los derechos de nuestra familia, que son los derechos de la casa, por ejemplo, una madre que dejamos que haga todos los quehaceres, se levanta desde las 6 de la mañana, arregla un cuarto, arregla otro cuarto, arregla la sala, arregla la cocina, luego tiene que cocinar, luego tiene que hacer las compras y tenemos 2 hijos, 3 hijos en sus habitaciones jugando en el internet y sin hacer nada en la casa. Eso es totalmente contrario a lo que dice la Escritura. Entonces eso es vulnerar el derecho de la madre, ¿sí? Y si la misma cosa miramos, hay hombres que en sus familias son gente que trabajan y muchos de ellos a veces llegan a la casa y encuentran que la comida no está lista o bueno, cosas por el estilo. Eso tiene que ver con vulnerar los derechos de la cabeza, o no es respetado, o los hijos le contestan, lo tratan de tú a tú, le gritan. Eso es un irrespeto y eso está vulnerando los derechos de ese hombre como un padre de familia, como una autoridad. Son formas como vulneramos los derechos. Esa es la tercera ley, que es proteger los derechos individuales de la familia. Ley número 4, erradicar la influencia maligna o la conexión maligna. Y creo que esto lo dije ayer o en el servicio del día miércoles, cuando les enseñaba que el enemigo muchas veces utiliza o influencia miembros de la misma familia para acusarnos, para perseguirnos, para tentarnos. Y muchas veces los problemas se van dando dentro de la misma casa porque hay una influencia espiritual, ¿sí? Una de las cosas que nosotros debemos de erradicar a través de esto se debe de hablar en los altares familiares. Usted como autoridad, como hombre o como madre que está reformando su casa, su hogar, esto se tiene que establecer en el altar familiar y desde el altar familiar se deben de establecer leyes. Y una de las cosas que yo quiero todos ustedes, iglesia, que me escuchen, es que usted prohíba la acusación en su familia. Escuche esto, prohíba la acusación en su familia. Cuando nosotros nos damos a acusar, escuche esto, nos volvemos instrumentos de Satanás, porque el acusador de nuestros hermanos, según la Escritura de Apocalipsis capítulo 12, dice que él es el acusador de nuestros hermanos. Y muchas veces nos convertimos nosotros, hay hijos acusando a los padres. Hay hijos acusándose entre ellos, entre hermanos,
Amén. Y hay madres acusando a los hijos, a las hijas. Hay padres también que acusan a sus hijos y a su esposa. Entonces la acusación se ha vuelto en muchos hogares una cultura de vida, una forma de vida, pero tanto usted como yo sabemos que la acusación es dolorosa. La acusación, aunque muchos quizás disimulen la molestia de la acusación, pero sabemos que la acusación es hiriente, es dolorosa, produce contienda, produce esa sensación de división en la familia. Entonces vamos a levantar esa campaña en contra de la acusación. Cuando Dios quería establecer algo al pueblo de Israel y tenía una ley en especial, que era el tiempo en que el pueblo de Israel tomara esa ley, la Biblia dice que él decía esto, dice, y lo repetirás conforme yo te lo he dado. Dice, lo enseñarás estando en tu casa, lo enseñarás junto al camino, lo enseñarás cuando se acuesten y cuando se levante. Qué importante era lo que Dios quería hablarle al pueblo de Israel, que insistía que en cuatro formas o en 4 ocasiones se debía de repetir esa ley o ese mandato que Dios les había dado. Y de la misma forma yo quiero decirle enfáticamente, erradique la acusación de su casa, erradique la persecución o la intimidación de su casa. Es cierto que la autoridad debe de inspirar un temor reverente, pero no un temor destructivo. Sí, la autoridad, por cuanto es autoridad, debe de poseer en sí mismo hacia su familia un temor reverente para que los muchachos no se pasen de listo. Pero también la otra parte es importante, que un líder debe de tener una condición de actitud diferente, no intimidante, sino una actitud de protección, de amor, que los hijos, la familia, cuando estén con él o estén con ella, se sientan seguros, se sientan confiados, pero no arremetan el límite que causa la familiaridad con los padres. Esto es bien importante porque yo he visto en muchos hogares cómo la hija le confronta a la madre, cómo la hija le dice, sí mamá, pero tú también eres esto, pero tú también eres lo otro. Y eso es una vulgar acusación, eso tiene que ver con acusación y eso está prácticamente prohibido en las escrituras, es algo que no se puede hacer. Los hijos deben de tener el respeto intacto por sus padres y esto no se puede faltar. En el momento que el hijo falte respeto a los padres, será muy fácil faltar el respeto a sus hermanos y al resto de la familia. Entonces, estas son cosas que vamos a erradicar. Toda influencia maligna de tentación, persecución y acusación. Ley número 5, erradicar la inmoralidad sexual y sensual. La Biblia habla de lo sensual y también habla de lo sexual, ¿sí? De la lascivia, de la lujuria, de las orgías, del homosexualismo. Todo eso la Escritura tiene una respuesta para cada una de esas cosas. Pero ¿cómo vamos nosotros a erradicar esto? Primeramente, vamos a erradicar lo sensual. Yo le decía en esta semana a alguien que lo sensual suele ser más peligroso que lo sexual, porque lo sensual en mucho de nuestra mente lo toleramos. Toleramos los bailes, toleramos los movimientos, toleramos lo grotesco de los cuerpos, toleramos las películas donde se dan escenas y miramos todos en la familia, toleramos todas esas cosas. Y eso es lo sensual. Lo sensual tiene como poder en nosotros o tiene como objetivo poder ejercer sobre nosotros el encantamiento. ¿Sí? La sensualidad es una forma de atrapar a la persona para llevarle a lo sexual, a lo pornográfico, a lo torcido, a lo degradante. Entonces muchos padres y muchas personas no están teniendo, o mejor dicho, están teniendo tolerancia a lo sensual, pero no se dan cuenta que esto ya comienza a traer una actividad en sus vidas, una actividad en su mente que degrada su forma de pensar, su manera de pensar acerca del sexo opuesto, y es por esa razón que pasan muchas cosas a veces dentro de la familia, detrás de la cortina, entre los propios hermanos, entre los primos y personas que están alrededor de ellos. Vamos a hacer una campaña en nuestras familias para erradicar toda forma sensual y sexual de nuestras películas, de los programas de televisión que nosotros estamos mirando, porque vamos a comenzar a establecer una santidad tenaz. Si las leyes no comienzan a salir de nuestro altar personal, entonces va a ser muy difícil traer el reino de Dios. La Biblia dice, y venga tu reino
y hágase tu voluntad. Al decir en la oración, hágase tu voluntad, lo que estamos diciendo es, establece leyes que sean del cielo aquí en la tierra para vivir justamente. A eso se refiere. La ley número 5, erradicar la inmoralidad sexual. La ley número 6 dice erradicar la ignorancia de vida. Oiga esto que le voy a decir. Muchos hemos descuidado el educarnos. Y el educarnos o el educar no tiene que ver solamente con un niño de 6 a 12 años. El educarnos estamos comprometidos todos, involucrados todos hasta el día que nos muramos. No podemos darnos el lujo en este tiempo de no prepararnos frente a todo lo que se nos está viniendo encima. Es importante que usted se eduque. Hoy en día no miramos en las familias que se enseña sobre finanzas, no miramos en la familia que se enseña sobre salud, no miramos en la familia que se enseña sobre propósito y algunas otras áreas que son importantes. Los programas que solemos ver muchas veces en la televisión tienen que ver con violencia, con matar gente, tienen que ver con cosas que no están en nuestra realidad y que están muy lejanos de poder brindar algún tipo de edificación mental e intelectual y del alma. Cuando no tenemos esa forma o esa manera de ver las cosas, nosotros simplemente estamos perdiendo, escúcheme esto, estamos perdiendo tiempo en prepararnos, en vez de prepararnos, ¿sí? Cuando hablamos de erradicar la ignorancia de vida, estamos hablando de que tenemos que tener tiempos de preparación. Hoy en día, gracias a Dios, así como el internet está plagado de cosas malas, también tiene cosas que valen la pena poderlas mirar en familia, ¿sí? Cosas como, por ejemplo, alimenticias, qué alimentos son buenos o son correctos, qué cosas son buenas y correctas en la forma de habituarnos, la forma de ejercitarnos en algo. Hay mucha información buena en el internet, como también hay mucha información mala, pero toda esta información va a ser absorbida por nosotros en el momento que nosotros estemos dispuestos a poner un plan de contingencia en nuestra familia. Y el plan de contingencia es establecer estas 8 leyes morales para nuestra casa, para nuestra familia, y eso es lo que va a traer el cambio. La gente querrá cambiar, pero si usted no le muestra cómo hacerlo, simplemente no sabrán cómo hacerlo. Es necesario muchos de nuestra familia que encuentren una meta, un sentido de vida para que puedan poner en práctica todas estas leyes. Entonces, ley número 6, erradicar la ignorancia de vida. Otra de las cosas que creemos, y esto es bíblico, es que un padre, una madre que está al frente del altar familiar debe de enseñar a sus hijos sabiduría. Qué importante es la sabiduría en los últimos tiempos. Los justos están llamados a llenarse de sabiduría para no ser engañados, para que cuando el enemigo venga con fuerza contra nuestra vida, nosotros ya estemos apercibidos de lo que está pasando y no seamos arrastrados a través del engaño. Entonces tenemos ley número 1, honrar a Dios. Ley número 2, honrar a los padres. Ley número 3, proteger los derechos individuales de la familia. Ley número 4, erradicar la influencia maligna, que es la tentación, la persecución y la acusación. Ley número 5, erradicar la inmoralidad sexual. Dice ley número 6, erradicar la ignorancia de vida. Y ley número 7, vamos a mirar en este momento la ley número 7, dice fomentar actos de servicios a la familia, que es una expresión de honra y gratitud. Escuche esto, cuando hablamos de esto debemos de fomentar, o sea, fomentar significa vamos a hacer algo a favor de uno de nuestros hijos, vamos a hacer algo a favor de mamá o vamos a hacer algo a favor de papá. Es fomentar sin necesidad de tener una obligación, esto es voluntario y se lo hace a través de honra y de fe. Vamos a fomentar algo, por ejemplo, se establece esta semana que todos necesitan hacer 2 cosas específicas para fomentar algo que una a la familia, algo que produzca un servicio o un bienestar para la familia que no esté dentro del marco de sus obligaciones. Eso se lo comienza a hacer como una práctica de vida, como una forma donde los hijos y todos en la familia se deben de acostumbrar siempre a dar la mano
a los demás y primeramente pues las cosas se deben de practicar en familia. Entonces desde ahí usted les puede guiar, bueno, vamos a pintar una pared, qué sé yo, vamos a cortar el césped de la casa, vamos a limpiar el carro, vamos a arreglar esa gotera, bueno, yo voy a hacerle un pequeño canasto para que mi hermano ponga los zapatos en ese lugar porque yo sé cómo hacerlo, o yo le voy a regalar uno de los tachos que a mí me sobran a mi hermana porque ella no tiene, en cambio yo tengo 3, 4, cosas que no estamos nosotros obligados a hacer, pero que las vamos a hacer como una forma de honra y de gratitud. Bueno, yo voy, mamá, a cocinar el día viernes para que usted ese día descanse, usted pueda darse también ese día sus vacaciones. Yo voy a remangarme las mangas y voy ese día a prepararle un alimento. Qué sé yo, bueno, mamá, yo le voy a traer hoy día un filete de salmón que usted tanto ha anhelado y le voy a traer para que ese día como sea. Cosas que no tienen que ver simplemente con una obligación, sino con algo que nos nace como un sentido de honra, ¿sí? Eso se llama fomentar actos de servicio a la familia. Cualquier cosa que usted mira que su familia, que algún miembro de su familia lo necesita y que usted se lo pueda brindar. ¿Qué logramos con esto? Logramos erradicar el egoísmo y fomentar el espíritu de unidad. Cuando uno decide morir a algo pequeño, a un poco de mi tiempo, lo que yo estoy haciendo realmente es sembrar. Y dice la Escritura que todo lo que nosotros sembramos, también lo vamos a cosechar. Amén. Y por último tenemos la ley número 8, que es fomentar las relaciones de la familia. Y esto significa, escúcheme esto, que toda la familia tiene que volver a sus extractos relacionables del principio, de su origen, ¿sí? Cuando nosotros éramos pequeños, teníamos una relación fuerte con nuestra madre, luego con nuestro padre, luego con nuestros hermanos o nuestras hermanas, pero pareciera ser que algo pasó en el transcurso del camino, que cuando ya llegan a tener 15, 18 años, 20 años, ya no hay esa misma relación, pareciera como que se ha perdido totalmente. Y es porque no estamos dispuestos a renovar o arreglar nuestras relaciones como familia. Qué importante es que usted solucione cualquier cosa que usted ha tenido con su familia, porque el dicho que nosotros tenemos es: las relaciones no son negociables. Su relación con su padre no es negociable, su relación con su madre no es negociable, y la relación con sus hermanos, con sus hermanas, escúcheme, no es negociable. Yo debo de buscar la forma de fomentar, pero lo que estamos mirando ahorita es que esto no son pensamientos individuales. No es que yo le estoy diciendo vaya ahí, medite, qué puede hacer por su familia. No, son cosas que se deben de establecer en el altar familiar delante del resto. Son cosas que se comienzan y se deben de establecer a fin de que cada uno de nosotros arrime el hombro y pongamos parte para que nuestra familia se comience a levantar. Amén. Y tenemos, bueno, sí, esta es la última ley, la ley número 8 es fomentar las relaciones de la familia. ¿Sí? Estas 8 cosas las vamos a estar mirando en esta semana ya desmenuzadamente, más profundamente, pero ahora le he hablado de una forma general. Comience a promover en su hogar leyes que causen que su familia, sus hijos participen cada uno de diferentes labores. Si usted ha visto que su esposa, si usted como mujer es la que lleva toda la carga, y toda la carga desde muy temprano hasta muy noche, usted se encuentra siempre haciendo algo en la familia, cocinando, lavando, arreglando y no tiene descanso, es el tiempo, escúcheme, es el tiempo de comenzar a fomentar el movilizar a la familia o el delegar responsabilidades. Si usted tiene un hijo al cual usted le da cosas, pero no le demanda cosas, usted está criando mal su hijo o su hija, y ese joven no va a crecer con un buen hábito, no va a crecer con buenos valores, sino con un valor de egoísmo, donde él cree que se merece toda la atención o ella cree que se merece toda la atención de la familia, pero nosotros sabemos que eso no es así, que todos nuestros hijos, sean quizás rubios o sean más trigueños o sean más guapos o más feos o sean más jóvenes o mayores, todos nuestros hijos tienen la misma
obligación y los mismos beneficios, y usted es necesario que los haga cumplir. Amén. Eso es la última ley, fomentar las relaciones de la familia. Entonces, estas 8 leyes, que hemos establecido en este momento es el paso para ya establecer el reino de Dios. Una vez que el reino de Dios se ha establecido en nuestra casa, en nuestra familia, vamos a mirar cosas distintas que nunca hemos visto en nuestra familia. Y una de esas cosas son oportunidades que se abrirán una tras otra para que nuestra familia lo pueda tomar. Amén. Dice lo siguiente, la historia bíblica nos revela que cuando un gobierno era reformado para bien, lo primero que se formaba eran sus leyes y los que las ejecutaban. Mire que la Biblia nos habla de algunas historias, ¿sí? Historias como sucedió con con el pueblo de Israel, que ahí en Egipto Dios los sacó. Dice que lo primero que Dios hizo, según Éxodo capítulo 15, en el versículo 25, dice que el Señor sacó al pueblo de Israel al desierto, y dice, y ahí le dio estatutos y ordenanzas porque allí los probó. ¿Sí? Es importante que usted entienda que si no hay leyes, escuche esto, si no hay leyes, si no hay una figura de autoridad, el pueblo se desvía y se pervierte. ¿Cuántas familias actualmente están viviendo sin una autoridad, no tienen leyes? Entonces muchas esposas llegan a la casa y encuentran que la casa está desasiada, está sucia, los platos están sucios, entonces revienta en histeria porque no sabe a quién culpar. Y el punto es porque no se han establecido leyes verdaderas, genuinas, que puedan movilizar y delegar asignaciones específicas para los hijos de las familias, como también para la esposa. Entonces, hijos, esto es lo que estamos iniciando. Escuche esto. La nación de Israel comenzó en el desierto y se le dieron leyes. La nación de Judá, después del cautiverio, se reformó con leyes. El reino de Judá en el tiempo del rey Ezequías fue reformado a través de sus leyes. El reino de Dios a través de Jesús fue reformado por sus nuevas leyes, según Mateo 5, 6 y 7. Y toda nación o familia será fuerte por causa de sus leyes y su integridad. Qué importante, usted que es un reformador, que quiere traer la reforma a su casa, no importa si usted es joven, no importa si usted es hombre casado o soltero o viudo, no importa si usted, mujer, ya tiene sus años, usted dice, no, han pasado muchas cosas por mi familia, yo ya he perdido la autoridad. Usted todavía está a tiempo y aún todavía usted puede tomar de parte de Dios. Sométase primeramente a una autoridad para que usted tenga autoridad en su casa, en su familia. Escúcheme. Es interesante notar que hay familias que no tienen leyes y que se espera que las cosas se hagan por medio de la fuerza, la amenaza, el maltrato, la manipulación y otras formas autoritarias que no son justas. Como le decía al principio del mensaje, muchos tienden a irse a un extremo. Me voy a un extremo donde gobierno con autoritarismo, a la fuerza, con golpes, con insultos, o tenemos el otro extremo donde simplemente ahí hace todo el mundo lo que quiere. Ahí no hay ley, ahí nadie se mete y nadie dice nada. Cada uno trata a cada uno como bien le parece. Esos son los dos extremos, pero nosotros tenemos un extremo. No es a la derecha, no es a la izquierda, es para arriba. De allá viene nuestro gobierno. Jesús dijo, y venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Qué importante es que el reino se establezca en su familia, se establezca en su hogar, y desde ahí usted comienza a poner en práctica estas 8 leyes que son para establecer en el altar familiar. Y quiero terminar con esta parte. Dice, cuando en una familia no hay leyes justas, tienden a vivir en dos extremos. La anarquía, que es vivir sin ley, donde cada quien hace lo que bien le parece, y los que están abajo cometen abuso y deshonra. También está el otro lado de los extremos, donde se gobierna sin leyes de protección y se ejerce la dictadura o
el autoritarismo. El no saber ejecutar la ley verdadera en algún momento va a llevar su casa a vivir en uno de estos dos estados. Es más, le podría asegurar, ya su hogar ha estado viviendo bajo este régimen caído, que es el autoritarismo o es la anarquía. Por un momento piense, ¿qué tipo de gobierno está en su casa? ¿Está el gobierno de Dios? ¿Está la anarquía? ¿O está el autoritarismo? ¿Qué tipo de gobierno usted ha mirado en estos últimos días en su casa? ¿Qué cosas usted tiene que dice, por más que quiero no lo puedo cambiar, por más que trato no puedo cambiar, por más que le he hablado a mi esposo, a mis hijos, no les puedo cambiar? Es muy correcto, porque la Biblia dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué estás necesitando de las añadiduras de Dios? Solamente busca su reino, sométete a las leyes de Dios. Estas 8 cosas se vuelvan tu meta en estos días, se vuelvan tu estrategia en estos días, ¿sí? Número 1, honrar a Dios. Número 2, honrar a los padres. Número 3, proteger los derechos individuales de la familia. Número 4, erradicar la influencia maligna que es tentación, persecución y acusación. Número 5, erradicar la inmoralidad sexual y sensual. Número 6, erradicar la ignorancia de vida. Dice, comencemos a levantar una campaña de educación, salud, finanzas, familias y propósito. Y esto es bien importante porque hoy en día yo creo firmemente que los programas que nosotros estamos mirando en la televisión con familia deben de dejar de ser simplemente películas de acción, de guerra, de violencia, de muerte, de sangre. Y deberíamos de empezar a ver y enseñar a nuestros hijos esa cultura de ver programas educativos. Soy testigo, hoy en día hay muchos programas educativos que de alguna manera instruyen a la familia sobre el torrente sanguíneo, sobre los alimentos que se deben de comer, sobre aquellas cosas que la Biblia lo declara, que nosotros deberíamos de participar. Entonces son cosas que debemos establecerlas en nuestra casa, programas educativos. Eso es una forma muy buena. Cuando la persona tiene ocio, y quiero terminar con esto, cuando una persona está en tiempos de ocio, que hoy en día es un riesgo en estos días de cuarentena, muchas veces los jóvenes tienden a llenarse de ocio, a hacerse para atrás, a caerse, y viven como en un estado depresivo. Ahí es donde hay un caldo de cultivo para las malas cosas. Recuerde que la Escritura dice que todas las cosas nos ayudan para bien. La Escritura nos habla bien enfáticamente que todas las cosas nos ayudan para bien, y que es importante, escuche esto, que nosotros tengamos puesto la confianza en nuestro Dios en medio de todo lo que podamos estar pasando, en medio de todo lo que podamos estar viviendo. Es importante que yo tenga puesta la confianza en Dios. Escúcheme esto, la confianza en Dios. Las malas noticias solamente dañan nuestra forma de pensar, incubamos pensamientos de muerte, de crisis, de enfermedad, de dolor. Pero cuando usted tiene su mente ocupada a través de la palabra de Dios, de lo que Él le está entregando, cuando usted tiene su mente ocupada no solamente en lo que usted está escuchando allá afuera del mundo, las noticias y lo que dicen, sino que cuando usted tiene su mente ocupada realmente en el reino, y usted tiene claro qué es lo que usted tiene que hacer, con esta lista yo creo que vamos a tener tan claramente el estado como tenemos nosotros que vivir delante de nuestros hermanos. Entonces, quiero terminar con esta oración, ¿sí? 8 cosas que usted necesita para reformar su familia, 8 leyes espirituales para reformar su familia. Tómelo como una meta y como un desafío desde este mismo momento, poner en práctica o incentivar para poner en práctica cada uno de estas leyes que hemos hablado a continuación. Cierre sus ojos, por favor, y permítame orar por usted. Padre de toda gloria, quiero darte gracias por este tiempo.
Quiero darte gracias por la palabra que nos has dado en este día. Gracias porque has sido bueno. Tus misericordias han sido para siempre. Señor, yo quiero bendecir tu nombre en todo y por todo lo que estás haciendo. Padre, desde este momento, Señor, nos arrepentimos si hemos estado viviendo sin ley como gente llena de anarquía. Señor, por lo tanto, nos arrepentimos y tomamos, Señor, en este momento en honra esta palabra. Declaramos, Señor, que tú nos das nueva fuerza y que todas estas leyes van a comenzar a ser establecidas en nuestros hogares, en nuestras casas, a fin, Señor, de no pervertirnos y no dañarnos, sino establecer el gobierno del reino de Dios en nuestra casa y en nuestra familia. Señor, yo bendigo la vida de aquellos que nos están mirando en este día. Bendigo cada cosa que ellos están haciendo y entendiendo en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo a tu santa congregación. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.